El ministro de Finanzas acudió hoy al Congreso para presentar la nueva propuesta de reforma tributaria que ha generado gran expectativa y muchas críticas. Este es el reporte de Dulce Rivera. El organismo ejecutivo le apuesta a tener mayores ingresos a través del aumento a los impuestos para responder a las necesidades de los guatemaltecos. El ministro de Finanzas señaló que con los 5.800 millones de quetzales más que estiman recaudar con la propuesta de reforma tributaria, estarían atendiendo problemas de salud, seguridad y carreteras, aunque esta estimación no fue tomada para el anteproyecto de presupuesto que estarían entregando en septiembre, por el riesgo de no ser aprobada. Ahorita en la propuesta que nosotros presentamos el 2 de septiembre, a menos que pasara algo extraordinario y la próxima semana saliera la iniciativa y se aprobara, lo cual no va a pasar. Nuestra propuesta el 2 de septiembre va sin estos ingresos. No va absolutamente nada de eso. El ministro explicó que la propuesta fue planteada bajo el argumento que quien tenga más, pague más, por lo que se decidió el aumento al ISR dependiendo de los ingresos. Las personas que facturan más de 250,000 quetzales al mes suben su tasa de 7 a 12. O sea, si eso no es subirlo de una forma significativa, yo no sé qué sería subirlo de forma significativa. Y ahí hay personas que ganan mucho dinero y empresas muy grandes que están en ese régimen que van a subir de 7 a 12, o sea, es casi el doble. Y en el caso del impuesto sobre la renta sube también de 25 a 29, que es un 20% casi de aumento. Entonces es un aumento muy importante. Si las reformas son aprobadas, el Ejecutivo tendría más recursos para utilizarlos en las áreas prioritarias, aunque el escenario no es alentador para las autoridades de gobierno, debido al rechazo que ha generado la propuesta y que incluso diputados están en contra. La próxima semana la iniciativa será leída en el Pleno y se espera que la última semana de agosto inicie a ser discutida. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, tal como nuestra compañera Dulce Rivera lo planteaba en la nota anterior. Ya ha llegado el hashtag SF Paquetazo al Congreso de la República. Después de casi un mes y medio de estar hablando durante semanas enteras del caso cooptación del Estado, esta semana la agenda noticiosa ha sido dominada por la propuesta de reforma tributaria de Jimmy Morales. Y para hablar de eso nos acompaña hoy Daniel Giring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. ¿Qué impresiones genera estos primeros detalles que nos cuenta Dulce Rivera? Llega la reforma, el ministro de Finanzas cuenta que la meta que ellos tienen son 2 meses para que se apruebe y no necesariamente está ligada con la propuesta de presupuesto 2017. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches. Yo lo que diría es que el caso de cooptación del Estado fue un respiro para el gobierno de Jimmy Morales. Hemos estado muy pendientes de toda esa primera audiencia y eso uno pensaría hubiese permitido al Ejecutivo un respiro y por lo tanto una capacidad de trabajo mucho mayor. Entonces, sinceramente, de lo que hemos visto esta semana, de la clase de propuesta, presentación que se nos ha dado esta semana, yo me quedo en términos generales bastante decepcionado, porque dado ese respiro que tenía Jimmy Morales y que quizá a lo mejor los 3 primeros meses, los 4 primeros meses fueron muy agobiantes para él, pero estos 2 últimos meses han sido meses donde prácticamente no ha tenido ninguna presencia en medios y eso hubiese permitido un trabajo un poquito más profundo, creo que es bastante decepcionante, bastante superficial. Estuardo Zapeta, el presidente, como lo planteaba Daniel, la tuvo bastante más suave que otras administraciones al final de cuentas. Mira, ese resultado de no haber entrado preparado, el presidente FCN Nación, gana las elecciones sin ninguna preparación para gobernar. De hecho, no tenían considerado ganar. Ese, digámoslo como es en buen chapín, fue un chiripazo, un loteriazo en plena crisis para los de FCN. Eso te lo digo porque él nos prometió aquí en diciembre, cuando lo entrevistamos, que antes de entrar al gobierno iban a tener un plan de gobierno. No lo tuvieron. Estamos en agosto y seguimos esperando. Esa espera, digamos, cooptación del Estado, no solo cooptación del Estado, sino muchos otros casos que se dieron, debieron haber sido el espacio como para salir de los medios y ponerse a trabajar, establecer un plan estratégico que yo creo que de apreciación rápida
por lo menos para el primer año, cómo van a atacar el presupuesto 2017 cuando ya lo tienen encima, ¿verdad? ¿Cómo le van a hacer en términos de los maestros están bloqueando aduanas, los salubristas también, hay peticiones, digamos, de las ONGs, o sea, tenés una serie, pero en medio de todo eso, creo que el error fundamental es que el presidente es el que siempre sale. El presidente no es el que tiene que salir, él es como, diríamos, es como último recurso. El recurso de última instancia, ya cuando están las negociaciones, ya es el único que sale a darse la mano, pero él no tiene que ir a abrir chorritos y escuelas y todo eso. Mucha presencia del presidente satura, y entonces ahora que quiere presentar, digamos, un paquete fiscal que primero es rechazado por que 99% de la población, ¿verdad? Va y lo traslada al Congreso de la República. El Congreso está consciente que eso es rechazado por la población. Y entonces pone en peligro tanto el que no hizo nada, pero también en el Congreso de la República. Aún los del Congreso, y él se pone a condición y a merced del Congreso haciendo esto, porque otra realidad que tiene que enfrentar el presidente, y lo vimos durante la semana, no tiene aliados en el Congreso. Parece que su aliado más fiel es Mario Taracena, al final de cuentas. Pero vaya aliado el que tiene, es de la UNI. Aunque Taracena pareciera estar en la salida de la UNE. Sí, parece más afín, digamos, a los intereses de la presidencia que los intereses de la secretaria de su propio partido. ¿Y va a ser Taracena el gran gestor de la reforma tributaria? Lo que pasa es que si yo fuese Taracena y no quiero quemarme, yo intentaría aprobar esta reforma lo más parecido posible a como lo ha presentado el presidente, sobre todo porque si no es eficiente, entonces que no me puedan echar la culpa a mí, que no sea, mira, es que nosotros nos cambiaron esto y lo otro, sino que sea el presidente el responsable. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de tirar balones fuera políticamente, sobre todo teniendo en cuenta que es una propuesta de parches, no es una propuesta de reforma estructural. Pero en el Congreso se diluye la responsabilidad. Ese es un cálculo que no ha hecho... La pregunta era si él iba a ser el campeón de la propuesta. Por eso, pero aún aunque él sea el campeón de la propuesta, aún el presidente del Congreso, no hablamos de Taracena, sino hablamos del presidente del Congreso, él diluye la responsabilidad en 158, sea que voten, no voten, sea que razonen, sea que se salgan a la hora de la votación, lo que sea, pero ahí se diluye. En el caso del Ejecutivo no, en el caso del Ejecutivo es uno el que lleva la procesión, es un cucurucho, y ese es Jimmy Morales. Bien, tenemos que hacer una pausa. Recuerde, por favor, acompañarnos en la conversación en Twitter con el hashtag FFPaquetazo. Estamos en Sin Filtro. Volvemos dentro de muy poco.